escucha a Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que nos diste la vida, nos diste todo tu amor. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio del libro de Jueces. En esta oportunidad vamos a abocarnos a la última clase de este libro, donde vamos a ver cómo el pueblo de Israel se ha venido desenvolviendo durante estos tiempos. Pero antes de iniciar, los quiero invitar a que inclinemos nuestros rostros para poder presentar una oración a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres y has sido el Ebenezer, Señor, durante todo este tiempo y lo seguirás siendo. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, y enseñando a través de tu palabra, Señor, para comprender el verdadero mensaje. Derrama de tu sabiduría, derrama, Señor, de tu iluminación sobre todos nosotros, los que estamos rodeados en esta clase, Señor. Te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, buenas noches. Como dije, nos encontramos una vez más reunidos y muy grato de poder en esta oportunidad saludarlos y iniciar este último estudio del libro de Jueces, esta última parte. Ahora, en este momento, nos va a tocar estudiar lo que corresponde entre los capítulos 17 al 21. Durante este tiempo que hemos venido estudiando este libro, hemos analizado la geografía bíblica y nos hemos dado cuenta que se han movido sobre lo que es el área de los terrenos de la tribu de Efraín, de Dan, de Judá, de Gad, ¿no? Y hoy nosotros vamos a ver esta última parte que tiene que ver con muchas ciudades que aquí he resaltado, ¿no? Como ustedes han podido ver, son ciudades que de una u otra manera han tenido una participación, han sido escenario del desarrollo de estos eventos. Con relación a cómo hemos venido viendo los jueces, el último juez que se menciona en el libro de Jueces, y eso es lo que quiero hacer notar, el último juez que se menciona en el libro de Jueces no es el último juez, porque sabemos que el último juez son los últimos jueces que son considerados en el libro, están en el libro de Samuel y vendrían a ser los hijos de Samuel, que él les delega autoridad y los nombra jueces. No estamos hablando todavía de qué jueces hicieron bien y qué jueces hicieron mal, porque vamos a ver que los hijos de Samuel no hicieron bien ante los ojos de Jehová, pero fueron nombrados jueces. Son los últimos jueces que registra la Biblia, porque después de eso sabemos que el pueblo rechaza lo que es los jueces y pide un rey. Ya más adelante conoceremos la historia, porque ya sabemos que el Señor busca y designa un rey y así empieza el reinado en lo que es el pueblo de Israel. Pero ahora que nos vamos a abocar al libro de Jueces, nos vamos a dar cuenta cómo en este último periodo el deterioro moral de lo que corresponde al pueblo de Israel viene cada vez peor. Lo vimos cuando empezamos este estudio, cómo a través del movimiento de estos jueces todavía se veía que los jueces cumplían sus labores. Sin embargo, cuando estudiamos Sansón, nos dimos cuenta que Sansón ya era un juez que realmente al final cumplió el propósito para el cual Dios lo designó, lo llamó antes de su creación, de su concepción en el vientre, pero sin embargo, él no hizo conforme a lo que el Señor le dispuso. Pero sabemos que aún en todo esto hay muchas cosas que resaltar. Por ejemplo, en la historia de Sansón hay una parte en la que nosotros leímos, en la que vemos que el propio pueblo de Israel va y lo apresa al juez, ¿no? Es algo totalmente contraproducente, por decirlo así, que el propio pueblo vaya, lo aprecie al juez y lo entregue al enemigo que era el opresor. ¿Por qué? Porque tenía temor del enemigo y porque vivía o quería vivir tranquilo en el momento en que vivían, porque los filisteos, que en ese momento eran los que estaban dominando o oprimiendo al pueblo de Israel, de una u otra manera ellos aceptaban vivir bajo ese dominio, y por eso prefirieron entregar a Sansón, que sabemos que al final no lo pueden entregar porque el Espíritu de Dios viene sobre Sansón, toma una quijada de burro y mata aproximadamente 1000 filisteos. Sin embargo, todo esto nos sirve para ver un panorama, para ver lo que es realmente el contexto en el que se está moviendo todo el pueblo de Israel.
cómo el pueblo de Israel perdió hasta el respeto a las autoridades que Dios nombró. Y así nos vamos a ir dando cuenta y vamos a empezar con el capítulo 17. Los invito a que vayan a sus Biblias, al capítulo 17, y nos vamos a encontrar en este relato de todos estos últimos capítulos, del 17 al 21, cómo el pueblo de Israel va deformando todo lo que es las cosas de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 17, donde dice las imágenes y el sacerdote de Micaía, este tiene una referencia bíblica con Éxodo, donde yo le puse esta referencia bíblica donde dice no te harás imagen alguna. ¿Por qué? Porque aquí está contradiciendo una disposición directa de Dios, donde Dios dice no te harás imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra, en el mar o debajo de la tierra. En otras palabras, no podrás hacerte imágenes. La idea de hacer imágenes no está hablando de hacer, porque hemos visto también que, por ejemplo, el Señor manda poner unas piedras, ¿no?, a Josué para que sea recordatorio de lo que el Señor hizo. Esto no significa levantar una imagen. La diferencia entre poner unas piedras o hacer un punto de recordatorio de lo que Dios hizo en nuestras vidas significa que nosotros vamos a recordar que Dios está obrando para nosotros y que camina con nosotros todo el tiempo. Pero aquí se está hablando de imágenes a las cuales el hombre va a venerar, se va a inclinar, va a adorar, y eso es lo que Él no quiere, que te desvíes de la orientación, del enfoque, de la adoración solo para Dios. Y sin embargo vemos que en este capítulo 17 empezamos hablando de un sacerdote que se lo nombra este señor Micaía, y vamos a leer la historia y lo voy a explicar para que ustedes se den cuenta. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, o sea, hubo una maldición para la persona que hizo eso, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. O sea, el hijo toma dinero indebidamente de su madre, ¿no? Su madre maldice al ladrón y, en otras palabras, lo maldijo al propio hijo. Miren ustedes cómo se va formando el esquema de cómo se vivía. Esto es una familia. Entonces la madre dijo: bendito sea Jehová, hijo mío. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el hijo mostró cierto arrepentimiento cuando hace la declaración y le dice a la madre que efectivamente él lo tomó. Sin embargo, cuando seguimos leyendo dice: y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una imagen de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Ahora ya la madre le entrega, dice. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y les dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa de Micaía. Observen ustedes cómo ya desde plano estamos incurriendo en la violación de lo que es la ley de Dios. Eso estaba en el pueblo. En el pueblo de Dios había una desobediencia, y seguía la desobediencia y va creciendo, y cada día va siendo peor. Dice versículo 5, dice: y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo casa de dioses, y lo escribe con minúscula en la palabra porque estamos hablando de que él tomó parte de lo que Dios había aprendido como hombre de Israel, como parte del pueblo de Israel, y lo mezcló con lo que era parte de la cultura que era influenciada en ese entonces en la tierra cananea por todos los dioses esos ajenos que ellos. Y él hizo dioses, o sea, dioses ajenos al de Dios. Y hizo un efod. El efod era una prenda específica para uso exclusivo de los sacerdotes de Israel. Esto no está en su Biblia, esto lo he puesto yo para que ustedes entiendan. Él hizo un efod, siendo una prenda específica para que use lo que son los sacerdotes de Israel. También hay que tomar en cuenta que el sacerdocio en Israel no solamente sucedió que era el pueblo de Leví, sino que dentro del pueblo de Levita, solo la descendencia generacional de Aarón eran los sacerdotes. El pueblo levita, los levitas, ellos que no eran de la descendencia de Aarón, conformaban todos los demás hombres
que se dedicaban al servicio en el templo de Dios, pero no eran sacerdotes. Por decirlo así, una comparación, estábamos hablando, si hablamos de las iglesias cristianas, estamos hablando de los pastores, ¿no? Y estamos hablando de los líderes. En ese entonces, los pastores podríamos compararlos como los sacerdotes de la época y los líderes como los levitas de esa época. Lo que quiere decir que los levitas, siendo líderes, no podían tomar la función sacerdotal porque era exclusivamente para la descendencia del sacerdote Aarón, de la familia Aarón. Así lo designó Dios y así está escrito. Sin embargo, nos vamos a ir dando cuenta cómo esto es distorsionado. Él construye entonces un efod que es exclusivamente del uso de los sacerdotes. Dice, y terafines, que se traduce como ídolos domésticos. Estos terafines son ídolos domésticos, o sea, ídolos que ellos usan para determinadas cosas, ¿no? Y dice, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Observen ustedes cómo Micaía consagra a uno de sus hijos para ser sacerdote. No podía él hacer eso. Él está quebrantando la ley cuando hace esto. ¿Por qué? Porque él no se hace mención que él venga de la descendencia de Aarón. Y menos a su hijo, ¿no? Entonces él ni siquiera se nombra que él sea un levita. Ni siquiera pertenecía a la tribu de Leví. Sin embargo, él nombra a su hijo sacerdote. Y estableció con eso una línea indebida sacerdotal. Ya está él no solamente quebrando la ley, haciendo dioses ajenos, sino que encima se va a hacer una adoración totalmente fuera de los lineamientos de Dios. Y sabemos que a Dios no le agrada eso. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la obediencia a la palabra de Dios es la línea inquebrantable y sostenible para que nosotros podamos ejercer nuestra fe, nuestro cristianismo. En aquellos días, dice versículo 6, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es lo que comienza a suceder. No había rey. Ya habemos visto que Sansón muere. No había juez. Estamos hablando de un momento en el cual el pueblo de Israel queda fuera, ¿no?, de todo lo que es el dominio de un juez. Sin embargo, sabemos que el juez que acaba de anteceder a esta historia tampoco había hecho bien y también el pueblo ya comenzó a degradarse en mayor envergadura. Seguimos. Versículo 7 dice, y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Observen, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. ¿Qué quiere decir? Nuevamente Micaía quiere un sacerdote personal. El sacerdocio no se instaló para tenerlo en forma personal. Y él le pide que se quedara en su casa para que sea el padre y el sacerdote de su familia. Observen ustedes, primer punto, no es sacerdocio para Dios, está pidiendo sacerdocio para él. Y obviamente esto de que le da el dinero y la plata es porque ellos, los que se dedicaban, la ley decía que los que se dedicaban al servicio de Dios vivían de los diezmos. Recuerdan que ya hemos estudiado eso. Y dice, y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Observen ustedes, sabemos que Dios constituyó un tabernáculo para lo que corresponde a la adoración, el sacrificio a Dios. Sin embargo, Micaía, que corresponde a la tribu de Efraín, lo único que hizo es adicionarse un sacerdote personal, hacer una personalización de las cosas de Dios que no es como Dios mandó. Y dice, y no solo eso, sino que se habla de que él es levita. No se habla que es de la línea sacerdotal de Aarón, lo que significa también que siendo levita y estando fuera de la línea de Aarón, porque no se menciona así,
entonces podríamos decir que no le correspondía ser sacerdote, y menos en forma individual. Y Micaía dijo: ahora que sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote, algo que totalmente sabemos que no se ajusta a la verdad. Sabemos que este pensamiento, que es un pensamiento, diríamos que ha sido llevado a través de los tiempos, y diríamos que hasta el día de hoy hay gente que piensa que si se relaciona, que si de una u otra manera sostiene al sacerdote, al pastor, le da dinero, está regalándole cosas, va a vivir prosperado. Dios lo va a prosperar porque se está preocupando del sacerdote. No es esa la idea. Dios no ha pedido que te preocupes por el hombre. Dios ha pedido que te preocupes por las cosas de Dios, por la obediencia, que tengas la misericordia no sobre el sacerdote, porque el sacerdote tiene asignado una manera por Dios en la ley para que se sostenga, para que viva. Dios dice que te preocupes por la misericordia del huérfano, de la viuda, del necesitado, y está escrito en su palabra. Por eso es que dice que el diezmo no solamente será para el sacerdote, para el levita, sino también será para la viuda, el huérfano y todo aquel que tenga una necesidad. Por eso nosotros debemos tomar en cuenta cómo aquí todo lo que Dios enseñó fue distorsionado. Miren ustedes cómo en una pequeña historia vemos una distorsión completa del cómo desarrollamos la palabra de Dios, el cómo aplicamos la palabra de Dios, como en este tiempo Micaía hizo algo personalizado y encima pensó que porque tenía un sacerdote en su casa, como si fuera un amuleto, como si fuera un símbolo de suerte, él tendría una prosperidad. Y así es como vemos que termina este capítulo y entramos al capítulo 18. Y dice: Micaía y los hombres de Dan. En aquellos días que no había rey en Israel, en aquellos días de la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Recuerden que cuando hablamos de Josué, que Josué ingresó ya cuando Dios le dice es tiempo de que ingreses, y cuando le dice, cuando él llega viejo, le dice aún no has terminado la conquista y ya tú vas a partir, vas a reunirte con tus ancestros, le dice a Josué que reparta la tierra. Y Josué reparte la tierra, ¿no? O sea, hace la asignación a cada tribu del lugar que le corresponde. Pero aún esa asignación no significa que ellos van y toman la posesión de la tierra. Les correspondía a cada tribu, sobre el sector que se le había asignado, tener que iniciar el desplazamiento para empujar fuera a todos los cananeos, los heteos, los heveos, los fereceos, que de una u otra manera los filisteos vivían alrededor de estas tierras. Y por eso se ve aquí que la tribu de Dan estaba buscando para tomar posesión de la tierra que Josué ya le había entregado, o sea, tenía que ir en batalla. Versículo 2. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Versículo 3. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote, no sacerdote de Dios. Y ellos le dijeron: pregunta, pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. O sea, primero van y examinan el terreno, el territorio que ellos tenían que conquistar. Volviendo, dice, pues ellos a sus hermanos de Sora y Estaol, y sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena.
y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir y tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado, a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Obviamente sabemos que desde el momento que el Señor le pidió a Josué que repartiera la tierra, la idea era que toda esta tierra iba a ser entregada en las manos de la tribu que le correspondía según la repartición. Entonces, dice el versículo 11, salieron de allí de Sora y de Estaol 600 hombres de la familia de Dan armados de armas de guerra. Fueron y acamparon a Kiriat Jeraim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jeraim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laís dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra en la entrada de la puerta. Y subiendo 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de guerra. Entrando pues aquellos a la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, de efod, los terafines, la imagen de fundición, y el sacerdote le dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Nuevamente, el mismo efecto que hizo Micaía, esta tribu requiere de este sacerdote denominado, autodenominado, porque sabemos que cuando llega a la casa de Micaía, él no se identifica como sacerdote, sino como levita, y él es el que le pide que sea sacerdote. Es tomado por esta tribu y le piden que los acompañe como sacerdote. Y además se llevan todos estos dioses también paganos, estos dioses que Micaía había construido. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado, el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Y él respondió: tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? Porque pues me preguntáis qué me pasa. Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. En otras palabras, él es amenazado. Observen ustedes cómo las cosas de Dios son tomadas primero deformadas, juntadas con dioses que no corresponden con dioses paganos, con una adoración totalmente inadecuada, fuera de lo que Dios manda, ¿no? Y no solo eso, sino que encima de que construirse dioses ajenos, también hacen ellos ídolos, hacen imágenes, ¿no? Y estos no solamente es así, sino que además tienen una amenaza de muerte sobre Micaía por el pleito del sacerdote supuesto que era el levita de ese entonces. Y así nos damos cuenta en este capítulo 18 cómo los de la tribu de Dan van y hacen la conquista. Del 18 tenemos del 26 al 31, sabemos cómo ellos, que viendo Micaía que ellos eran muchos y eran fuertes, él deja que esto pase y el levita se va con los de Dan, y los de Dan no proceden a tomar todo lo que es la ciudad a la cual ellos iban, y no hubo quien los defendiese en esa ciudad, porque ya habíamos dicho que eran personas ociosas, que eran personas que vivían confiadas, y ellos llegan y toman esa ciudad. Esto estoy resumiendo la historia, ¿no? Y los hijos de Dan, dice en el versículo 30, dice: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra.
Observen ustedes cómo habla de que los hijos de Moisés y los hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan. Tampoco se dijo en ningún momento que los hijos de Moisés iban a ser sacerdotes. Sin embargo, esto hace la tribu de Dan. Y cada tribu y cada sector, como vemos, cada quien hacía lo que creía, cada quien comenzó a actuar de manera individual, independiente. Ya no hubo una concentración como pueblo de Israel para la adoración a Dios, sino que cada quien hizo sus propios dioses y nombró sus propios sacerdotes. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla, ¿no?, que Micaía había hecho, y todo el tiempo en la casa de Dios estuvo en Silo, dice. Seguimos. Y así nos vamos a dar cuenta cómo empieza este reconocimiento, y después tenemos en el capítulo 19, vamos a encontrar la historia del levita y su concubina. A raíz de todas estas cosas, y después se ve que en aquellos días, dice, cuando no había rey, nuevamente empieza diciendo, no había rey en Israel, o sea, como diciendo, el pueblo estaba haciendo lo que creía, lo que quería, lo que le parecía a la opinión personal de cada uno. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Observen cómo esta concubina cometió adulterio, cometió pecado ante los ojos de Dios. Y sabemos que la ley de Dios ordena que cuando una mujer comete pecado, en este caso, ¿no?, de haberse juntado con otro hombre, el castigo, que en ese entonces era el apedreamiento de esta mujer, la muerte. Dice, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente. Pese a todo ello, este levita va a la casa del padre, y si leemos la historia nos vamos a dar cuenta que va a la casa del padre y está ahí, ¿no?, y nuevamente convence a la mujer, a la concubina, para que se vaya con él. Él perdona este engaño, ¿no?, y se queda en la casa del padre con ella por unos días, porque el padre le pide que se quedara. Y de ahí vemos, si usted lee la historia, se ve que él trata de irse una vez, trata de irse 2 veces. Dice, no, pasan 4 días, 5 días, y cuando él se levanta, ¿no?, el padre siempre le decía, quédate un día más, quédate un día más, quédate a comer, quédate a almorzar con nosotros, ¿no?, tratando siempre de mantenerlo ahí para que él no se vaya, no se lleve a su hija. Sin embargo, sabemos, cuando empezamos a leer el versículo 9, dice, vamos a leer el versículo 9 del capítulo 19, dice, luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, y aquí el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantéis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Y sabemos, ¿no?, que dice, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. O sea, se fue de Judá hasta Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, o sea, no iremos a ninguna ciudad donde no esté habitada por miembros o parte de la tribu de Israel, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo así a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Rama. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y entonces llegaron a los territorios de la tribu de Benjamín. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos conocemos esta historia, porque los moradores de la tribu de Benjamín, cuando tienen conocimiento de que este hombre ha venido, van y es ayudado por una persona mayor de la tribu de Benjamín, que le da morada para que ellos pasen la noche. Vienen ellos y le reclaman a este hombre anciano para que les entregara al hombre. Porque ellos querían conocer al hombre, o sea, querían violar a este hombre, querían
tener sexo con este hombre. Y esto sabemos que es algo totalmente inadecuado, inaceptable. Observen ustedes cómo está realmente la moral, cómo estaba, tan decaídos estaban ellos, que inclusive ni siquiera preguntaron por las mujeres, preguntaron por el hombre. Estábamos hablando de una escena que ya de una u otra manera tiene que ver con algo, con esta historia de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, algo así sucede en este momento con la tribu de Efraín, con algunos miembros de la tribu de Efraín, ¿no? Algunos hombres son. No estamos hablando de que la tribu completa, es algunos hombres. Sin embargo, sabemos que en la historia que se relata, este hombre anciano sale y habla con ellos, ¿no? Como lo leemos en el capítulo 22, en el capítulo 19, versículo 22, versículo 23, dice, el hombre les pide a ellos que no tomen a este hombre, que no hagan ese daño, que no hagan esa maldad. Y les ofrece, y vamos a leerlo esto en el versículo 24, dice, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. O sea, al final la que sale o es entregada es la concubina, y estos hombres no cometen violación durante toda la noche, maltrato físico y violación sobre esta mujer. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Continuamos. ¿No? En el capítulo 20 esta historia continúa. Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel, y sabemos que a raíz de esto, esta mujer muere, ¿no? Esta mujer muere, sabemos que esta mujer muere, y cuando esta concubina muere en la puerta ya de lo que corresponde a lo que corresponde la mujer de Levita, el levita toma a esta mujer, ¿no? Dice la historia, toma a esta mujer y la corta en 12 pedazos y la envía a través de todo el pueblo de Israel. Y es enviada a través de todo el pueblo de Israel para que conozcan, informándoles qué es lo que había pasado con estos hombres de la tribu de Benjamín. Y a raíz de esto, ¿qué es lo que sucede? Cuando vemos en el capítulo 20 nos damos cuenta de que todas las tribus se reúnen, todos los ancianos tienen una reunión en Mizpa y acuerdan tomar o hacer cumplir un castigo a esta tribu, porque lo que había sucedido era inaceptable. Obviamente sabemos que era inaceptable. Cuando leemos en el capítulo 20, el versículo 4 dice, entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y ahí nos vamos a dar cuenta, si seguimos leyendo, cómo realmente se comienzan a juntar todo un ejército para ir en contra de lo que corresponde la tribu de Benjamín. Pero en un principio ellos le piden a la tribu de Israel, a la tribu de Benjamín, que ellos entreguen a estos hombres que cometieron este delito, que fueron en agresión hasta la muerte con la concubina y que trataron de ir en agresión con este hombre. Sin embargo, si nosotros leemos el capítulo 20, nos vamos a dar cuenta que realmente esta tribu se niega a entregarlo a los hombres. Por lo tanto, el pueblo de Israel en unidad, ¿no? Separa un ejército, y nos vamos a dar cuenta cómo realmente comienza a unirse para ir en batalla contra lo que es la tribu de Benjamín. Y esta historia del capítulo 20, cuando usted la lea, porque es una historia donde va a encontrar el detalle de cuántos hombres se reúnen, cómo ellos se distribuyen para lo que es la batalla, y cómo realmente sucede la batalla, nos vamos a dar cuenta cómo ellos prácticamente
llegan a destruir casi por completo a la tribu de Benjamín. Es ahí donde Dios mueve sus corazones y ellos determinan no hacer esto, porque si no tendría desaparecida la tribu de Israel, la tribu de Benjamín, y eso no estaba tampoco en los planes de Dios. Por lo tanto, vamos a ver cómo la historia permite que ellos al final dejen un remanente para que esta tribu nuevamente vuelva a tomar posesión, no solamente de terreno, sino también pueda multiplicarse y no constituirse como una verdadera tribu. Cuando nosotros vemos todo eso en el capítulo 20, vamos a ir ahora al capítulo 21, porque básicamente el capítulo 20 es un relato de lo que vendría a ser las batallas. Nos vamos a ver que en el capítulo 21 efectivamente ellos dicen, cuando leemos capítulo 21 versículo 6, dicen: los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. Y a raíz de esto es que cuando leemos el versículo 8 dice: y dijeron: hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa, y hallaron que ninguno de Jabes de Galat había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes de Galat. Hubo un pueblo que no apoyó el castigo a Benjamín y también fue castigado ese pueblo por el pueblo de Israel. Pero también aquí nos vamos a dar cuenta cómo el pueblo de Israel, a su vez que castigó, también Dios lo usa ¿para qué? Para de una u otra manera promover que esta tribu nuevamente vuelva a tomar posesión de su terreno y se multiplique hasta llegar a serlo. Y cuando nosotros leemos, nos damos cuenta, ¿no? Vamos a leer del 11 al 19, dice: pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón, a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes de Galat 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón. Hubo una parte de esta tribu que no había participado en esta pelea contra la tribu de Benjamín, porque los que habían participado en esta pelea habían expresado una promesa, un compromiso ante Dios de no entregar sus mujeres a los de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, esta promesa, este compromiso levantado ante la presencia de Dios no podía ser quebrado. Por eso que de una u otra manera en el plan de Dios estaba previsto que estos moradores de Jabes de Galat no tenían que bajar. ¿Para qué? Para que sean los proveedores de las doncellas que tenían que unirse con la tribu de Israel. Y así mismo lo leemos en este capítulo 21, entre el versículo 11 y 19, donde nos damos cuenta que realmente ellos disponen que vayan y tomen a todas las doncellas vírgenes, como era la costumbre, ¿no? Las que no habían conocido varón, y las pongan para que sean unidas. ¿A dónde? Unidas a los de la tribu de Benjamín. Y así sucedió. Dice, ¿no? Versículo 13 dice: toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Riñón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes de Galat, mas no les bastaron estas. O sea, de una u otra manera les proporcionaron la oportunidad de volver a formarse como lo que correspondía a una verdadera tribu. Y así nos damos cuenta como que la tribu de Benjamín, ayudado por esta circunstancia, toma a estas mujeres, y además, cuando no son suficientes, ellos van y buscan en otro lugar mujeres donde ellos podían tomar. ¿Para qué? Para poder empezar a multiplicarse y volver a conformar la tribu de Benjamín. Y así es como sucede en este capítulo 21, y nos vamos a dar cuenta, ¿no? El versículo 20 dice: y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poner emboscadas en las viñas, y estad atento cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en coros. Salid de las viñas y arrebatad cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres a ellas o sus hermanos demandándolas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concederlas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, ¿no sois vosotros los que se las diste para que ahora seáis culpados? Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron sus ciudades y habitaron en ellas.
Todo esto fue diseñado para reedificar y nuevamente conformar la tribu de Benjamín, que casi desaparece por este evento. Dice, versículo 24, dice, entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Y versículo 25, el último versículo del libro de Jueces, dice, y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nos hemos dado cuenta cómo realmente en este tiempo todos hicieron lo indebido. Obviamente, de todas maneras, sabemos que la mano de Dios estuvo dirigiendo de una u otra manera, no solamente cuando fueron entregados los de la tribu de Benjamín en castigo, ¿no?, a lo que corresponde, sino la reconstitución para volver a la formación y la integración de la tribu de Benjamín como una tribu más de las 12 tribus de Israel. Y así nos damos dando cuenta. Y es importante hablar de esta tribu de Benjamín, porque sabemos que más adelante, cuando estudiemos la división de los reinos, nos vamos a dar cuenta que la tribu de Judá y la tribu de Benjamín conforman un solo territorio en lo que corresponde, un solo reino en lo que corresponde el reino de Judá. Más adelante nos vamos a dar cuenta qué tan importante fue este evento, que tiene una influencia y una repercusión más adelante. Hermanos, hoy hemos terminado el libro de Jueces. La próxima clase vamos a empezar una historia muy interesante, que es el libro de Ruth. Es una historia que se desenvuelve en el contexto de este tiempo. Estamos hablando del tiempo en el cual el pueblo de Israel vivía, por decirlo así, sobre los jueces. En ese tiempo de jueces es que sucede esta historia de Ruth, y la vamos a ver más adelante, y vamos a ver cómo los principios de Dios se cumplen en esa historia. Gracias por su atención y los invito a que me acompañen el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. Escucha a Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que nos diste la vida, nos diste